Pues muchas gracias. Ahora te pido que vayas abriendo tu Biblia en el Evangelio de Mateo. Mientras tanto yo iré introduciendo que, nos toca un tema serio, profundo, un tema complejo, que es con el cual estamos terminando esta serie que, como bien ha dicho Eric, arrancamos a principios de año. El nombre de nuestra serie es el Dios Trinitario en la vida del creyente. Quisiera pedir si puedes poner la foto de la niña que acompaña nuestra introducción, porque claro, con todos los hermanos que hemos venido predicando esta serie, tenemos que sacar las conclusiones de que al final nuestro objetivo, que entendemos que el objetivo desde el liderazgo de la Iglesia es alimentar, a la congregación, alimentar al pueblo del Señor con su palabra. Y en este caso la necesidad que intentamos cubrir con este alimento es esa necesidad de conocer más a nuestro Dios, de entenderle más, comprender mejor su persona. Pero al final me veo a mí y creo que a todos nosotros como esa niña, es una niña brasileña que es apasionada de la astronomía, y la vemos allí con su telescopio ante la inmensidad del universo tratando de comprender. Y ella poquito a poco va entendiendo cositas, ¿no? Y así creo que estamos nosotros finalizando esta serie conscientes de que hemos logrado parcialmente nuestro objetivo de conocer más al Señor. Hemos dado pistas, hemos dado reflexión para que cada uno de nosotros se sumerja personalmente en la Escritura y pueda ir allí a la fuente, como nos decía un día Juan Garrido desde aquí, desde el púlpito, nos decía: hermano, hay que ir a la fuente, decía, ve tú mismo allí a tomar el agua. Y entonces hoy terminamos la serie, como decía, con un tema complejo, serio, sobre la persona del Espíritu Santo, como decía Dani la semana pasada, un poco el gran desconocido de muchas de nuestras iglesias, a pesar de que es la persona que ha venido a tu corazón, a mi corazón, a abrirte los ojos, a cambiarlo en un corazón que late, porque nuestro corazón naturalmente es un corazón de piedra que rechaza al Señor. Sin embargo, el Espíritu está en nosotros, está trabajando para que podamos abrir nuestros ojos, podamos ser sensibles al Señor Jesucristo. Y entonces te pido que vayas conmigo ya a la lectura de Mateo capítulo 12, que es donde vamos a centrar nuestras neuronas esta mañana. Vamos a leer del capítulo 22 al 32. Entonces, escribe Mateo, fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo,
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias que hemos llegado a este punto y como decimos, Señor, nos sentimos como esa niña que está intentando comprender más el universo y tú eres tan grande, Señor, que nos llevará toda la eternidad a conocerte, Señor. Te pedimos ahora que tu Espíritu, que está actuando en todo el universo y especialmente en este planeta, Señor, y aquí en Vilanova y en nosotros, nos ayude, abra nuestro entendimiento, nuestros ojos y podamos abrir también nuestros oídos espirituales para entender, Señor, qué significa esta enseñanza que tú nos has dejado, Señor. Danos un corazón humilde, reverente, temeroso de ti, Señor, para poder adorarte y hacer los cambios que tú quieres en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dado lo que acabamos de leer, te pido que no pierdas la atención para escuchar lo que el Señor está alertando. Comienza a meditar, utiliza las neuronas, adora al Señor y aprende. El Espíritu Santo es la persona que, como hemos venido viendo en las últimas predicaciones, está activamente obrando en todo el planeta y especialmente en ti y en mí. Y el Señor Jesús, en nuestro texto de hoy, acaba de lanzarnos una alerta a ti y a mí. La alerta de blasfemar contra el Espíritu Santo, que dice que es tan grave este tema que no tendremos perdón si blasfemamos contra el Espíritu Santo. Y entonces piensa y ve, haciéndote preguntas, ya llegaremos a las aplicaciones. ¿Por qué el Señor ha expresado un veredicto tan grave? ¿Qué es esta blasfemia contra el Espíritu Santo? Para entender mejor vamos a ver un poco el contexto del ministerio de Cristo hasta este punto. Y mirando un poco la armonía de los evangelios, notamos que el Señor ya lleva 2 años y medio casi enseñando y ha sido un tiempo muy intenso. A partir de los 30 años el Señor comenzó un ministerio súper intenso y estamos ya en el 2.5 años de ese despliegue. Si lees conmigo Mateo capítulo 4, verso 17, verás lo primero que hizo el Señor. Escribe Mateo, dice que desde el primer momento de que comenzó a enseñar el Señor, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor durante estos 2 años y medio? Ha acercado el reino de Dios a nosotros, a la humanidad. ¿Qué más ha hecho? Ha enseñado muchísimo a este punto. Ha dedicado muchísimo tiempo para enseñar a las multitudes, a los discípulos. Ha resucitado personas. Ha echado fuera a otros demonios. Y todo esto eran señales inequívocas de que Él era el Mesías prometido en la Escritura. Inclusive cuando van los discípulos de Juan a hablar con el Señor, porque Juan tenía una pequeña duda si Jesús era el Mesías. Jesús les dice, vayan a Juan y díganle lo que está pasando, las señales que están viendo, para dar paz a Juan sobre todo lo que él había estado predicando. Hoy en nuestro pasaje Jesús se encuentra allí por Capernaum. Y mucha gente lo seguía. Tenía muchos followers, como se dice hoy en día. Pero seguidores que no eran seguidores allí de estar con el teléfono en la mano dando like, sino que era gente que había escuchado de las señales, de los milagros que hacía Jesús. Y entonces cuando sabían que Jesús estaba en algún lado, se venían y hacían
un tumulto porque querían estar cerca de Jesús, querían pedirle un favor, querían pedirle un milagro, querían tocarlo, como la mujer del flujo de sangre. Sin embargo, a pesar de todo esto bueno que el Señor está haciendo en estos 2 años y medio de trabajo intenso y de tener tantos seguidores, vemos que los seguidores que se acercaban a Él, algunos y muchos eran porque creían que era el Mesías y le apreciaban y le admiraban y querían estar junto a Él y seguirle, pero también el Señor se había ganado enemigos y detractores. Y si vas conmigo al Evangelio de Marcos, que cuando estudiamos estos hechos del Señor Jesús es bueno verlo con distintas ópticas. Si lo ves en Marcos, capítulo 3, Marcos trata sobre este tema. En el 20:22, Marcos escribe que en ese grupo de gente que está allí agolpado alrededor de Jesús, dice que habían venido escribas desde Jerusalén, y también en el verso 21 dice que los suyos, o sea, sus familiares mismos, estaban allí en el grupo siguiendo a Jesús. Y tú dices, bueno, los familiares eran detractores de Jesús. Sí, hasta ese punto, los familiares de Jesús, por más que muchos los ponen en pedestales, ¿no? Y no creían en Jesús. No creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Tú piensa en los hermanos menores de Jesús, toda la vida junto a Él, y que de pronto Jesús ha revelado su persona divina. ¿Qué habrán dicho Santiago? ¿Qué habrán dicho Judas? ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? Si ha estado conmigo, hemos jugado a la pelota allá afuera, hemos estado tirando piedras en el río juntos. No creían que era el Hijo de Dios. Marcos nos aclara que los familiares querían prenderle, y es porque en ese sentido quiere decir que creían que estaba loco de atar, por así decirlo, y lo querían aislar, lo querían sacar del medio. Imagínate, la propia familia que cree que Jesús está loco. Y los escribas, como decimos, venían desde Jerusalén porque ya habían escuchado el ministerio de Jesús, la fama que estaba logrando, la expansión que estaba teniendo, el éxito de su mensaje, y entonces eso creó, ¿no?, una alerta para ellos. ¿Y a qué venían? ¿Cuál era el objetivo que tenían estos escribas y fariseos? Su objetivo era bien claro, venían a desprestigiarle, venían a destruir su reputación, querían sacarlo de en medio. Y entonces, por eso van a hacer lo que nos disponemos a estudiar. Notamos que estos grupos, y mucha gente, a veces, si podrías poner la imagen de la fórmula, están llegando a algo que los pilotos de avión, los que están en el tema del tráfico aéreo, llegan a un punto de no retorno. Utilizan esta fórmula, básicamente tenemos que decir que es punto A, es desde donde parte, en este caso el avión. Si estuviera Rubén aquí le hubiésemos podido preguntar, que a él le apasiona todo esto, Rubén Rodríguez. Punto B es el destino al que tiene que llegar un vuelo, pero hay un punto de no retorno, que es el punto C, que es el momento crítico en el cual el piloto de avión sabe que de allí para atrás no puede regresar, porque el avión no va a llegar de nuevo a la base, sino que tiene que buscar otra salida. Y esto es lo que está pasando aquí. Hay un punto de no retorno al que están llegando todas estas personas que estamos comentando. Y entonces ahora nos metemos en nuestro bosquejo. Y entonces vamos a meditar cómo el Señor primero exorciza a un endemoniado ciego y mudo, que es lo que produce la incidencia. El segundo punto que vamos a meditar del texto es cómo Cristo responde a esta acusación de ser un agente de Belcebú que les petan sus contrincantes. Y tercer punto, vamos a ver cómo Cristo declara que hay una blasfemia contra el Espíritu Santo que no será perdonada.
claro, como hemos leído, el Señor estaba allí con todos estos alrededor, y Mateo nos dice que cuando ocurrió este hecho, estaba lleno de gente alrededor, al punto que Marcos dice que no podían ni siquiera moverse, estaban allí apretujados. Pero Mateo va mucho más rápido en la narración y va y se limita a decir directamente, entonces no da detalles, dice que fue traído un endemoniado hasta Jesús, un endemoniado que era ciego y mudo, y Jesús le sanó. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo comenzó a ver y a hablar. Y el verso 23 nos dice que toda la gente quedó atónita, quedó asombrada, dice la palabra. Y entonces comenzaron a decir, ¿será este el hijo de David? Pero notamos que Mateo acelera en su narración. Parece que resume los detalles del exorcismo, porque su foco vemos que está en tratar el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Mateo sabe que esto es un tema clave para cada creyente. Es un tema clave para ti y para mí entender lo que significa ofender al Espíritu de Dios. Le han traído entonces este endemoniado y nos dice que ese demonio había cegado y enmudecido a este hombre. Mateo escribe muy directa y simplemente que Jesús le sanó. No da explicaciones, no da detalles de cómo lo hizo, pero sí nos dice dos cosas muy importantes. Por un lado nos dice que la obra de sanidad que hizo el Señor fue completa y perfecta, que le sanó de tal manera que el endemoniado ya pudo ver y pudo hablar. Por otra parte nos dice, sin detalles, sin meterse en minucias, de cómo impactó ese exorcismo delante de la gente que estaba allí mirando. Y dice que el impacto fue impresionante. Mira lo que dice el verso 23, dice que toda la gente se quedó con la boca abierta, se quedó asombrada, no lo podían creer. Era algo tan grande que se dieron cuenta que era sobrenatural, que no podía ser algo de magia, ¿no? Nosotros ahora se ven en los canales, que hay tantos canales, se ven tantos programas de magia, ¿no? El mago Pop, David Copperfield, el otro, que hacen grandes trucos. Pero aquí ellos se dieron cuenta que no era una magia, no era un truco. Entonces toda la gente comenzó a preguntarse, dice Mateo, ¿será este el Mesías, el hijo de David? Pero ante el impacto de este exorcismo que ha hecho el Señor, los fariseos saltan a la palestra, verso 24, y entonces saltan y declaran, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Nota el contraste entre el verso 23 y el verso 24. Toda la gente quedó atónita, quedó impresionada por el milagro del Señor Jesús, pero el verso 24 dice que los fariseos inmediatamente dijeron que esto era por el poder de Satanás. No han podido negar el milagro que ha hecho el Señor y por lo tanto, ¿qué hacen? Atacan la fuente del poder del Señor Jesús. Vamos al punto 2, dice nuestro punto 2 del bosquejo, que Cristo reacciona ante esta acusación de ser un agente de Belcebú. Y la reacción del Señor Jesús es inmediata y responde con dos argumentos. El primero lo vemos en el verso 25 y 26. Jesús, como sabe todo lo que hay en nuestros corazones, como sabe lo que pensamos en nuestras mentes, no hay nada que podamos ocultarle, comienza a argumentarles, les dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? El Señor les está diciendo, a ver, fariseos, ¿qué están diciendo? Piensen un poquito lo que están hablando. Es absurdo lo que están diciendo. Si yo estoy haciendo este milagro para expulsar a un demonio por el poder del mismo Satanás, esto quiere decir que Satanás está dividido contra sí mismo. Y todo reino dividido contra sí mismo
no tiene otro futuro que ser asolado, que ser destruido, se autodestruye. Y eso es un absurdo. El segundo argumento que vemos que dice el Señor Jesús en su reacción, lo vemos en el verso 26 y 27. Jesús dice, y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿A quién se refiere Jesús con estos hijos que también exorcizaban? Se refiere a otros fariseos que también practicaban exorcismo. Y entonces el Señor les dice en el verso 27, si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por qué lo están haciendo vuestros hermanos, vuestros hijos? Ellos serán vuestros jueces. Jesús concluye su reacción con el verso 28 y 29 que escribe Mateo. Y el Señor dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y es verdad, si tú quieres entrar a robar una casa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero tienes que dirigirte al que controla la casa, ¿no? Al dueño, los dueños de la casa, neutralizarle y a partir de allí podrás hacer el robo. Y es este argumento que está planteando el Señor. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Jesús le sigue diciendo, este milagro fue hecho por mí en el poder del Espíritu Santo. Y esto demuestra que lo que yo he predicado antes, cuando comencé mi ministerio, es verdad. El reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios no es algo futuro, sino que es algo que está sucediendo ya, en ese momento, en este segundo año y medio del Señor Jesús, y en este momento actual, aquí y ahora, el reino de Dios se ha acercado, está en medio nuestro. Y el Señor está diciendo que eso es así, ¿por qué? Porque cuando se establece un reino, cuando se reconoce una autoridad, en este caso de un rey, que es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Salvador, y cuando se le ha reconocido y se le sigue como el Señor, entonces hay un reino. Si tú crees estar en el reino de Dios, significa que tú has reconocido a Jesús como el Hijo del Dios viviente, como el Salvador, que es un rey, y le sigues, porque obedeces en tu vida lo que Él manda para que nosotros como pueblo cumplamos. Yo he sanado a este hombre, está diciendo Jesús, porque Satanás lo tenía apresado, pero lo he atado, lo he echado fuera de él y mi reino ha entrado en esta persona. Aunque Satanás es el hombre fuerte, porque así se lo describe en las Escrituras, que es una persona que se rebeló en su momento por su orgullo, que no quiso aceptar a Dios como su superior, fue desterrado y por eso es el príncipe de este mundo que está aquí. Y entonces quiere imitar a Dios, hacer todo lo contrario a Dios. Tiene su reino, pero ¿qué ha pasado? Jesús al venir le ha atado, ha tomado todo el control y el Señor está estableciendo su reino. Yo soy más fuerte, dice Jesús. He atado al hombre fuerte, he saqueado su casa y he rescatado a todos los presos que tenía Satanás. Acompáñame al punto 3. Cristo declara entonces ya la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no será perdonada. En el verso 30 el Señor continúa enseñando y declara, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Notas que el Señor no deja espacios de neutralidad? No deja una Suiza espiritual, sino que dice el que tú puedes estar o conmigo y me sigues y soy tu rey, o bien tú seguirás a otro rey, ¿no? El príncipe de este mundo.
Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. No hay término medio. Este es el planteo que nos está dejando el Señor Jesús. Y es en este contexto del pasaje que nos lanza la alerta y enseña sobre este pecado imperdonable. ¿Cuál es? Ya hemos dicho, anticipado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mira lo que dice Jesús en el verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuáles son las características de esta blasfemia que el Señor nos está enseñando? En general, debemos reconocer que blasfemar está mal. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es insultar a Dios. ¿Sabes que hay gente que se quedan tan anchos e insultan a Dios? A mí, cuando estoy al lado de gente que blasfema contra Dios, me da un golpe, de verdad. Eso es blasfemar contra Dios, despreciar a Dios, ser insolentes con el Señor. Nuestra blasfemia a veces puede ser directa con nuestras palabras, pero muchas veces podemos blasfemar con nuestras actitudes. ¿Sabes que nuestra comunicación son palabras, pero también son gestos, son actitudes? Justo esta semana teníamos un curso en el trabajo y hablábamos sobre el tema de la comunicación. Y al final, mira tú por dónde. Las palabras son importantes, pero estadísticamente tienen un impacto menor que los gestos y las actitudes que podamos tener. Una persona se puede ofender no tanto por el contenido de lo que tú estás diciendo a esa persona, sino cómo se lo estás diciendo, de la forma en que se lo estás diciendo. Pero en este caso vamos a estudiar que esta blasfemia es más específica. Tiene dos características, la blasfemia que nos está enseñando el Señor Jesús esta mañana. Primeramente, notamos que no es fruto de la ignorancia. No hay ignorancia aquí, hay conocimiento de causa. Hay un ejemplo interesante también de un creyente. Si quieres, lee conmigo Timoteo, primera de Timoteo 1:13. Aquí escuchas al apóstol Pablo que está hablando de sí mismo. Y Pablo ha sido un blasfemo, él lo ha reconocido en su testimonio. Y el Señor le hace ver su error. Y Pablo escribe a Timoteo, le dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes yo blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. El elemento de la ignorancia y la incredulidad es lo que salvó a Pablo. Pero aquí en lo que estamos analizando y estudiando no hay ignorancia. Mira, podemos ir a Hechos también, Hechos capítulo 3. Lee conmigo verso 14 en adelante. Dice así, también es una situación en que se está enseñando, los apóstoles están enseñando y están hablando a un grupo de personas que se les dice, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él dado a este de completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pero mira lo que dice el verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Se está hablando de un grupo de personas que también pecaron contra el Señor, pero hubo un elemento de la ignorancia que aquí brilla por su ausencia. Aquí eran conscientes totalmente de lo que estaban diciendo.
Por otra parte, la blasfemia que meditamos hoy en nuestro texto ha sido realizada con convicción. Los fariseos que están blasfemando contra el Espíritu Santo, como vimos, habían visto el exorcismo. No podían negar ni contradecir lo que habían presenciado. Sabían que la oposición que estaban haciendo era absurda. Y también sabían que otros fariseos hacían el mismo oficio del exorcismo. Y también sabían en el fondo de su corazón que la única forma de hacerlo era por el poder de Yahvé. Y sin embargo, con convicción, declaraban que Jesús estaba actuando como un agente de Satanás. Se oponen con convicción en contra de la obra del Espíritu Santo, aunque saben que no es cierto lo que están diciendo. Pero ¿cuál era su objetivo? Eran maquiavélicos, ¿a que sí? ¿Sabes lo que dice Maquiavelo, no? El fin justifica los medios. Su fin era destruir a Jesús, destruir su reputación. Y aquí no importaba qué medios iban a utilizar para destruir al Señor Jesús. No les importó lanzar esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Sigue pensando, vamos a buscar aplicaciones para ti y para mí. En base al verso 28, me parece muy importante que tú y yo meditemos esta mañana que el reino de Dios está en medio nuestro. No es que tenemos que esperar que el Señor Jesucristo venga, eso es parte de las promesas que tenemos, que el Señor va a venir a instaurar completamente su reino, pero el reino de Jesús ya está en medio nuestro. Si lees conmigo Lucas capítulo 17, esto nos va a iluminar también lo que estamos meditando. Lee conmigo 20 y 21. Preguntado el Señor por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué implicaciones tiene que Cristo sea el Rey, el Mesías? ¿Reina en nuestras vidas el Señor? En base al verso 29 que hemos leído, hemos visto que el Señor puede entrar en la vida de este hombre que ató a Satanás y lo expulsó, entró en la vida de esta persona. Entonces, creo que como iglesia también tenemos que meditar, especialmente los que traemos en nuestra mochila un bagaje algo pentecostal, de que cuando estamos en Cristo no debemos temer a Satanás ni a sus demonios. Si tú y yo estamos en Cristo, los demonios huirán de la presencia del Señor. Por lo tanto, es inútil que si tú tienes problemas de cualquier índole, estés pensando que los demonios están aquí o por allí, o si se rompe el piano y no funciona bien, vas a ir a imponerle las manos para exorcizar el piano, o el coche no funciona y vas a ir allí a imponer las manos para expulsar los demonios. Como parte de las aplicaciones, leeré también un par de textos de la carta de Judas, una carta muy pequeña, tiene solo 25 versos, un capítulo y 25 versos. ¿Por qué? ¿Por qué quiero leer esto? Porque Judas ya anticipó en su momento que la apostasía, que es por una parte
rechazar al Espíritu de Dios y por otra parte alejarse, nos enseña de que han venido a través del primer siglo y hasta ahora muchos engañadores, y en el 1:8-9 dice, no obstante, esta misma manera también los engañadores, soñadores, le llaman, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjate, hasta se habla de blasfemar contra las potestades superiores. Y dice en el 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Me venía a la mente cuántas veces he escuchado, yo te reprendo, Satanás. ¿Piensas que tú y yo tenemos el poder como para hacer eso? Por lo tanto, como iglesia necesitamos estar tranquilos, serenos en el Señor. Si el Espíritu Santo ha hecho morada en ti, tú estás en Cristo, tú y yo estamos en Cristo, no tenemos que temer, no tenemos que andar exorcizando todas las cosas. Verso 30, dada la enseñanza del Señor Jesús, creo que es importante que tú y yo meditemos esta mañana en qué bando estamos. Cada vez que tú tomas una decisión, que vas a dar un paso, creo que es bueno que nos hagamos una pregunta. ¿A quién estoy beneficiando con este paso que voy a dar? ¿Qué intereses estoy beneficiando? ¿Los intereses del Señor Jesús, que es mi Dios y mi Rey? ¿O los intereses de Belcebú, Satanás, que es el enemigo de Dios? Recordemos lo que hemos meditado, que el Señor nos ha dejado terrenos neutrales a nivel espiritual. O estamos con el Señor o estamos en contra del Señor. Y en base al verso 31 vamos específicamente a la pregunta, ¿puede cometerse hoy la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y he estado leyendo varios artículos, investigando sobre este tema que es muy importante, como decíamos al inicio. Hay varias opiniones, posturas, y varios afirman que sí es posible blasfemar contra el Espíritu de hoy, pero me ha parecido muy respetable, lo comentaba con Eric, la postura de un anciano que explica que no sería posible a fecha de hoy cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo como lo está explicando Mateo en nuestro texto de hoy. Y esto es debido a que nos falta la presencia personal del Señor Jesucristo. Me parece que es muy interesante. Yo, por ejemplo, estoy enseñando aquí y a lo mejor podría emitir un juicio contra alguien, ¿no? O contra la iglesia. Podría decir yo que si vosotros me rechazáis o rechazáis el Espíritu que hay en mí, ¿estarían blasfemando contra el Espíritu Santo? Esta postura nos dice que no. ¿Por qué? Porque ¿qué diferencia hay entre, en este caso yo, vuestro interlocutor, que estoy explicando, enseñando del Evangelio, y Cristo, que está aquí en nuestro texto enseñando? La diferencia es que Él es Dios y que yo soy un ser humano, un pecador. Por más que yo hablo en nombre del Señor Jesucristo, pero yo no tengo el mismo estatus ni la persona del Señor Jesucristo. Él es Dios mismo. Entonces, en ese sentido, me parece que es interesante esta postura. Y creo que es bueno que vayamos trabajando, que seamos como los de Berea, y que esto no sea más que unas pistas para que tú y yo sigamos dándole vuelta a este conocimiento que necesitamos, en el cual necesitamos crecer del Espíritu de Cristo, del Espíritu del Señor. La gracia de Cristo está trabajando en mí, está trabajando en todos los líderes que hemos tenido en la iglesia desde el primer siglo y hasta ahora, pero ninguno de los líderes puede jactarse y decir que es igual que el Señor Jesucristo, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Esto nos hace zafar de la posibilidad de blasfemar contra el Espíritu Santo? No. Nos zafamos tan fácilmente. Lee conmigo Hebreos, capítulo 10.
Vamos a leer verso 26. Cualquier persona puede llegar a apostatar, y esto es lo que está diciendo Hebreos, y el concepto es muy similar al de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, si bien hemos dicho que no podemos, según esta postura, hacer la misma blasfemia que nos está diciendo nuestro texto de esta mañana, pero sí tú y yo tenemos que estar muy alertas a no apostatar, que la base es la misma. Es decir, si una persona ha sido expuesta, piensa, hemos tenido muchos casos de gente que ha venido aquí, mismo, en nuestro camino juntos, que han escuchado el Evangelio del Señor Jesús, han sido convencidos por el Espíritu de que es verdad el Evangelio y aún así han decidido apostatar, han decidido irse, abandonar al Señor. ¿Puedes notar la actitud de rebeldía, de rechazo, de odio contra el Espíritu Santo? Como decimos, la apostasía tiene a la base los mismos elementos que esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Significa que negamos la fe en el Señor Jesucristo y nos apartamos de Él. Se pudo percibir, como decíamos ya, en la primera iglesia. Comenzó como una pequeña nube, pero poco a poco se fue haciendo una gran tormenta y vino el arrianismo. Y bueno, Eric nos podría hablar de tantas herejías que se han dado a través de la historia de la iglesia. Tú y yo tenemos que tomarnos muy seriamente esta exhortación y tener mucho cuidado con la apostasía que nos rodea completamente. La cultura en la cual vivimos, la cultura posmoderna, poscristiana, ya se habla de que estamos en la cultura poscristiana, está llena de apostasía. ¿Por qué? Porque proclama al hombre como el centro de todas las cosas, la autosuficiencia del hombre, que no necesita a nadie ni a nada y mucho menos a un Salvador. ¿Y qué es lo que está haciendo el Espíritu de Cristo? Está tratando de convencernos a todos los seres humanos que necesitamos a un Salvador. Esa es la obra que está haciendo el Espíritu Santo. Pero si nuestro corazón se endurece, ¿cómo se endurece tu corazón y el mío? ¿Cómo se enfría nuestro corazón? Como decía antes, cuando tomamos decisiones y nuestras decisiones no tienen en cuenta los intereses de Jesús, sino que automáticamente seguimos nuestro corazón natural, que es contrario a Dios. Y nos vamos enfriando, y nos vamos endureciendo, y nuestro corazón se va haciendo como una piedra. La carta de Judas, como decías, es muy corta, pero también pensaba, ¿no?, cuando leía esto de Judas, que para terminar nos viene bien, en el sentido de que Judas puede haber sido uno de los que estaba allí alrededor de Jesús, creyendo que estaba loco. Pero si tú lees cómo comienza su carta a Judas, es impresionante, porque él realmente se arrepintió. Si creía que Jesús estaba loco, si no creía que era el Mesías, mira cómo escribe, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada
una vez a los santos. Creo que esta aplicación es muy importante que la consideremos esta mañana y nos vayamos pensando en ella. Tú y yo sí que podemos hacer algo y no blasfemar contra el Espíritu Santo ni contra nuestro Señor. Y aquí Judas nos da una píldora, una pista muy importante, ¿no? Nos dice que contendamos ardientemente por la fe. La fe es la confianza que tenemos en el Señor. Si nosotros no confiamos en Él, si nuestro corazón se endurece, si nuestros pasos son siempre para beneficiar los intereses del anticristo, entonces nosotros al final vamos a ser apóstatas. Por lo tanto, la alerta que el Señor nos ha lanzado a través de esta blasfemia contra el Espíritu Santo tiene mucha validez y mucha vigencia para ti y para mí el día de hoy. Vamos a orar.